Pues hace el mes que viene 25 años que murió mi padre, y para enfrentarme a su muerte pues empecé a buscar documentación para saber un poco más quién era él, cuál había sido su trabajo científico. Me encontré con un material tremendo porque era una persona que produjo muchísimo y me dio para años el material. Y sobre todo había 10.000 notas que me revisé. El 90% son de ciencia y un 10% son de temas personales o de política o de arte tal. Estas notas fueron las que me dieron a mí la base para hacer una biografía suya, muy documentada con notas y cartas. Y entonces esa biografía que yo había hecho para la familia, pues hablamos con Elvira de Miguel, que se ocupó de darle todo el contexto histórico, y entre las dos luego hemos pulido todo eso. Me llegó la propuesta de hacer este libro a través de Inés Cordón, con la que yo tengo una relación de amistad. Entonces yo estuve, además de con el trabajo previo que había hecho Elena, investigando en distintos archivos, el archivo de Salamanca, el archivo del Partido Comunista, el archivo que guarda la Universidad Complutense del laboratorio IBIS, bueno, toda una serie de información añadida a lo que el trabajo previo de Elena. Luego entrevisté a sus discípulos, a gente que le había conocido, recorrí los espacios donde había vivido Cordón en distintas situaciones vitales importantes, y con eso, y dándole la voz a Elena, el texto está escrito como si lo relatara Elena. Hombre, me he sentido con que una parte que me prometí a mí misma, no a mi padre, que era de que su obra estuviera accesible, sí lo he cumplido, y esto es el colofón. He hecho una página web donde están explicaciones de sus teorías, donde están todos sus libros que se descargan gratuitamente, y todos sus fondos están ya en la Biblioteca Nacional custodiados. Entonces este libro es un intento de ponerlo, digamos, un poco de moda, por si a alguien se le ocurre acercarse a una teoría que hoy en día está absolutamente vigente, que en los 25 años que han pasado desde su muerte hasta ahora, los descubrimientos no la contradicen, sino todo lo contrario. Y entonces para mí la importancia de este libro es eso, que alguien en el mundo de la investigación lo enganche y lo continúe. Escribir la biografía de alguien, yo creo que es muy importante que, además de dar voz a la familia, des voz a mucha gente, porque las vidas de las personas son muy poliédricas, entonces hay distintas cosas que hay que contemplar. Lo que tiene vigencia seguro es el espíritu de Faustino Cordón, es decir, lo que tiene vigencia es su honradez intelectual y su capacidad de enfrentarse con problemas gravísimos, como por ejemplo la reformulación de la teoría evolucionista o los matices que tiene la teoría evolucionista. Y yo creo que desde ese punto de vista el espíritu de Faustino sigue siendo el espíritu de un investigador, de un individuo que no se conforma con estar en el mainstream, sino que bueno, pues quiere poner sordina a las soluciones fáciles, y bueno, fáciles quizá no sea la palabra, a las soluciones cómodas, ¿no? Es decir, las que son de la comunidad. Yo creo que era un personaje valiente, extraordinariamente valiente, y el libro da cuenta de esa valentía de una manera muy elocuente. Entonces, a mí me ha seducido muchísimo la personalidad, porque no tuvo ayuda de ninguna institución oficial. Fue un individuo que hizo su vida, ¿no? Su vida intelectual y científica. Entonces, yo creo que tiene dos niveles, ¿no? O sea, el nivel biológico, ¿no? Yo no lo puedo juzgar con exactitud, porque, bueno, quizá una persona que se dedique a biología contemporánea puede hacerlo,
Pero lo que sí puedo decir es que Faustino tenía un nivel filosófico, ¿no?, de filosofía de la ciencia, de metodología, que era enormemente importante en su época y que lo sigue siendo ahora. O sea que desde ese punto de vista él se enfrentó con problemas muy graves, como por ejemplo la emergencia de la vida y este tipo de cuestiones, y de dónde viene o cómo se forma la vida, si a través de lo inerte o a través de otra vida, ¿no? Esta sensación que uno tiene que siempre las cosas tienen que tener un origen que sea igual que el destino, ¿no? Pues él consideró que no. Y eso es un acto de valentía que compartió con otros muchos biólogos de su época, en el sentido de que sus ideas marxistas, por ejemplo, jugaron un papel importante en el diseño de su propia teoría, pero que a la vez no fue un marxista elemental, sino que fue muy sofisticado, porque intentaba encontrar eso en su trabajo científico que realizaba en su laboratorio. O sea que no era pura ideología, era ciencia bien elaborada, ¿no? Entonces a mí eso me ha sorprendido, porque yo de Faustino Cordón tenía una idea global de un personaje interesante. Había conocido amigos suyos, he conocido amigos suyos a lo largo de la vida que me han hablado de Faustino Cordón mucho, pero nunca había visto un resumen como el que aparece en este libro. Y es un resumen que tiene para mí el valor de provocar curiosidad. Si además todas las obras de Faustino Cordón están en una página web y son descargables, yo aseguro que habrá más de una persona que irá a leerlo. Porque además, por lo que ponen las notas, si no están editadas por las autoras, tenía una claridad de ideas enorme y escribía muy bien, y las cosas que decía se entendían perfectamente. Imaginar las condiciones que él investigaba. Es que él investigó en la industria privada, o sea, él no investigó en ninguna institución pública, no le dejaron entrar en ninguna institución pública, y el momento clave, que fue cuando pudo ir a Estados Unidos, pues se le boicoteó, no se le dejó ir. Es decir, él es un investigador fuera del mainstream, fuera de lo general. Mi padre era una persona muy especial. Un padre que le importaban sus hijas. Somos solo 4 hermanas. Realmente mi casa era completamente feminista. Él estaba feliz de vivir en una casa solo llena de señores. Decía que se sentía de mujeres, era el único varón sobre la tierra. Entonces, muy agradecida a ser hija suya. A mí me sorprendió continuamente Faustino, porque he aprendido muchísimo viendo no solamente su obra científica, sino viendo cómo se comportó en momentos muy importantes de la historia de España. Yo creo que Faustino Cordón va a dar lugar a algún tipo de investigación, pero no solamente científica, sino historiográfica. Y después hay otra cosa que verdaderamente me llama la atención, ya por un eco familiar de mi familia, ¿no?, que los perdedores de la guerra fueron muy marginados, mucho más de lo que solemos cómodamente admitir.